mejor manera con respecto a esta clase que hoy tenemos. Eh, a ver, obviamente entendiendo todas las situaciones que se han dado. Hermana Carolina, ¿me dice si se ve? ¿Alguien me dice si se ve? ¿Eh? ¿Sí se ve, pastor? Ya, Sí. ya. Vamos a orar al Señor. Te damos Excelente. gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de participar en este día. Señor, aprendiendo más de tu palabra, rogamos que tu bendición nos acompañe y por sobre todo tu palabra, Señor, que hoy la estamos escudriñando, se glorifique en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro hogar, en medio, Señor, de toda esta comunicación que tenemos, Señor, en diferentes lugares. Hemos dedicado este tiempo y sabemos que no es en vano, sino que al contrario, nuestro corazón se llena de gozo, de alegría, Señor, y de conocimiento, Señor, para tu gloria. Rogamos tu bendición al comenzar en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos. Espero que haya sido un fin de semana muy hermoso en su iglesia y que hoy estemos siendo parte de este día lunes de esta clase. Bien, lo primero que hoy vamos a tratar, en realidad lo que concierne hoy día a la clase, relacionado a lo que es la revelación e inspiración. Es un término que nosotros en muchas ocasiones ya hemos escuchado, algunos ya han estudiado, y hoy, como en otras ocasiones, seguimos dándole un enfoque u otras miradas con respecto a asuntos que son importantes. También esta materia tiene un poco relación con Teología 1 y, y sin duda nunca es poco, sino que al contrario, siempre debemos seguir llenando nuestro conocimiento con respecto a esta materia. Bien, lo primero que es importante que nosotros podamos analizar o pensar, reflexionar un momento es con respecto a que la Biblia siempre, la mirada del día, del mundo cotidiano, del día a día, siempre nos encontramos con esta realidad donde la Biblia tiende a ser enfocada de diferentes maneras. Y de hecho, esta materia o lo que se expone hoy día también nos hace reflexionar justamente en lo mismo, de que la Biblia muchas veces se enfoca en más de una perspectiva o en este caso en dos perspectivas. Una como que fuese el producto del antiguo cercano Oriente, como una literatura, es decir, como un libro. Y otra como la Biblia que dice de sí mismo. Porque nos vamos a encontrar justamente con situaciones con compañeros de estudio, con compañeros de trabajo, no sé, en la familia o en cualquier diario vivir donde van a salir estas preguntas, va a salir un poco el cuestionamiento, la pregunta, el análisis en primera instancia con respecto a lo que es este libro, que en algunos casos personas que no son participantes diarios de una iglesia, pero sí tienen una Biblia en la casa, tienden de alguna manera a valorar porque de alguna manera comprenden ellos que tiene algo diferente, algo poderoso, algo divino. Entonces, aquí vemos con respecto a esta exposición hoy, de que justamente muchas veces nos encontramos con esta situación, que pareciese un problema que se presenta. Bien, con respecto a lo que es relacionado a pensar que puede ser justamente un libro del antiguo cercano Oriente, como una literatura, eh, hay cierta razón con respecto a que sea un libro como tal, y eso también es importante y es bueno que se presente porque otorga algunos elementos que le dan mayor validez a que también la Biblia, la Escritura, fueron verdaderas, ¿ya? Existieron o se escribieron. Los sucesos que ocurren en la Biblia son verdaderos, no son una fantasía. eh, y para eso, justamente lo que nos aporta, en este caso, esta mirada, es que justamente da a conocer que
existieron personajes bíblicos que fueron personas reales, ¿ya? Si nosotros lo tomáramos de este enfoque, lo inmediato que nos otorga es que efectivamente fueron personas reales, que la evidencia que demuestra la Biblia es que el pueblo también no vivía en un aislamiento, es decir, estaba relacionado con los pueblos vecinos, con los reyes, con los gobiernos alrededor. Y esa evidencia también es importante para nosotros como creyentes, para en alguna exposición, en alguna defensa misma, o también para alguien que tiene ciertas dudas y necesita eh, tener mayor claridad, podemos también evidenciar que el pueblo de Dios como tal no vivió en pleno aislamiento, es decir, no vivió en una burbuja, sino vivió en medio de la sociedad de entonces. Por lo tanto, las situaciones que empezamos a encontrar en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, donde encontramos ya eh, algunos gobiernos importantes, algunos reinos, como en el caso de los egipcios, una civilización importante, fueron reales, ¿ya? Los sucesos fueron reales, la situación que vivió José fueron reales, la salida del pueblo de Israel fueron reales, lo que vivió el pueblo, ¿ya? Porque nos vamos a encontrar con muchas situaciones también, eh, actualmente hay mucha materia en muchos lugares, en las redes sociales o en YouTube o algunos canales, algunos documentales, donde va a haber otra mirada con respecto a, a estas situaciones, pero la Biblia también da evidencias claras con respecto y aporta con respecto a asuntos que tienen que ver de que el pueblo de Dios también estaba relacionado con pueblos y gobiernos de ese entonces. Y además la arqueología en su tiempo lo ha ido demostrando y ha ido aportando porque Dios se ha encargado también de que esos aportes den mayor veracidad a las escrituras, al registro divino que quedó ahí plasmado. Eh, Aún así, al colocarlo en esta mirada, hay comparativas y semejanzas con pueblos vecinos que no son posibles. Hay asuntos que no se pueden asemejar. No puede haber semejanza, ¿ya? Porque, por ejemplo, el pueblo de Dios fue aconsejado por Dios mismo, fue un gobierno teocrático, donde Dios era el que gobernaba, era el Dios del centro, eh, y también vamos a ir un poco más adelante viendo de que Dios sigue estando con ellos y los sigue acompañando en todo lugar, ¿ya? Cuando ellos van avanzando por el desierto y el pueblo de Dios se va, ¿no? De alguna manera, en el desierto, Dios está con ellos. Y algo que provoca inmediatamente diferencias con respecto a, a otros pueblos vecinos. Y eso ya no es posible. Es decir, si ya nosotros quisiésemos enmarcarlo como un libro de literatura cualquiera, ya al ver estas escenas donde Dios se presenta, un ser divino se presenta poderoso para demostrar su plan, su propósito divino, ya empieza a dar a conocer que no es posible que sea una literatura cualquiera. Es algo que contiene algo mucho más superior. Y lo último que vemos, también otras religiones o sistemas de creencia al tiempo ya han desaparecido. En cambio, la religión bíblica, en este caso, lo que se muestra, la práctica relacionada a la búsqueda de Dios, se ve hasta el día de hoy, y de hecho en la Biblia se ve plasmada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y durante todo el recorrido, el peregrinaje, especialmente en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios, vemos que siempre le acompaña eh, el Señor, y también le acompaña las prácticas y la forma de vida que Dios le va otorgando. Por lo tanto, si nosotros hacemos este simple ejercicio, colocando la Biblia en el lado eh, común de una literatura, ya hay asuntos que no cuadran, ya hay asuntos que no le es posible ser un libro cualquiera. El otro enfoque es lo que la Biblia misma dice de sí misma, sin la palabra de Dios, ¿ya? Como, tal como nosotros la conocemos y la hemos recibido. Que Dios desea mantener una comunicación con su pueblo,
La Biblia inicia con el relato de Dios que crea los cielos, la tierra, la familia humana, a su propia imagen, se comunica con ella. Da a conocer la desobediencia de la humanidad que interrumpe la comunión original, pero a pesar de esa rebelión, Él continúa comunicándose con la humanidad a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Pareciese para nosotros fácil esto porque de alguna manera cuando la Biblia llegó a nuestras manos, nosotros la apreciamos de esa manera y la vimos como algo, obviamente orientados y dirigidos por hermanos que ya eran maestros y que ya habían quizás pasado por alguna experiencia similar. Nosotros inmediatamente la hemos atesorado como algo que viene de Dios, algo que contiene el consejo de Dios. Entonces es importante entonces dar la validez como tal y este enfoque que hemos hecho al principio nos puede ayudar justamente. Un ejercicio simple cuando en algún momento nos toque tratar con algún varón que llega, un hermano, un amigo que quiera conocer más de Dios, porque más adelante vamos a encontrar algunos antecedentes que son importantes a lo que ahora estamos hablando. Por lo tanto, Dios hizo a las personas para estar en comunión con Él. Para mantener esta comunión, Dios reveló su voluntad y a sus criaturas. Y después de la caída por la desobediencia, les dio a conocer su deseo e intención de restaurar esa comunión y a seguir dando a conocer su voluntad y su persona. Para ello, vamos a tratar el primer punto que tiene que ver con la revelación. Eh, Hay aquí una cita que está en Job 11:7, donde señala con respecto a que si el hombre, o sea, la capacidad humana, podrá eh, descubrir los secretos de Dios. ¿Podremos nosotros descubrir los secretos de Dios? Tendremos la capacidad cuando nosotros somos criaturas finitas, es decir, tenemos una capacidad eh, limitada para poder nosotros conocer los secretos, el futuro, lo que puede ocurrir en el más allá, como muchos hablan, saber lo que va a ocurrir en una semana más, es decir, por lo tanto, podremos nosotros descubrir los secretos de Dios, podremos saber con respecto a lo que Dios quiere hacer. Esa es la primera situación que se presenta en nuestras vidas cuando sabemos que nuestras capacidades están limitadas. Y aún así, en la existencia en estos siglos, ha ocurrido que algunos han sido capaces de ser grandes sabios o llegar a tener grandes capacidades, pero aún así están limitados. Em, ¿Se acuerdan de este varón, este gran científico que existió, Stephen Hopkins? ¿Se recuerdan de él? ¿Alguno me puede señalar algunas capacidades Sí, que tenía este hombre? bueno, una de las cualidades, bueno, era un hombre muy admirado, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención, que al fin de sus vidas, tanto era su sabiduría que según se dice que llegó a la conclusión que Dios no existía. Ya, pero desarrolló algunas materias, algunos conocimientos avanzados al lado de de otros personajes. Sí, mi pastor, él tenía un coeficiente intelectual de los más altos mundialmente, tanto así que él desarrolló ciertas teorías sobre el universo. Ya, el de los hoyos negros, por ejemplo, habló del Big Bang, Sí, me parece. del Big Bang y sacó teorías de física cuántica también, de universos paralelos. Era bien conocido porque su área en realidad que él estudiaba era esa. Y a pesar de Stephen Hawking, no, sí, algo así. Pero sí, él era conocido mundialmente. De hecho, sacaron una película que se llama La teoría del Big Bang que en donde él ahí, bueno, muestran cómo hizo estos estudios y cómo fue su vida en realidad. Gracias por su aporte. Bueno, Job 11:7-8 dice lo siguiente: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, es más alta que los cielos, ¿qué harás?
es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Fíjese, este hombre, a pesar de ser tan capaz y tener una mente tan desarrollada, admirable, eh, tenía muchas deficiencias. No era una persona digna de respeto a todas las situaciones que se pueden vivir, pero aún así tenía muchas dificultades. Es decir, casi él tuvo que vivir una vida totalmente diferente en sus capacidades, en su forma de vida para poder lograr otro tipo de conocimiento. Es decir, el hombre por sí solo, el hombre común, le es imposible conocer a Dios porque su capacidad y su mente es finita. Y aún así, lo que Dios permite de alguna manera que el hombre pueda conocer más de él, tiene relación a una materia que tiene que ver en teología, que tiene que ver con la cognoscibilidad de Dios, que es lo que Dios permite que el hombre pueda conocer. Por lo tanto, en medio de esta realidad, Dios necesita de alguna manera darse a conocer, dar a conocer su propósito al mundo entero y a la humanidad. Y de eso se trata la revelación. Dios se reveló a Abraham, a Moisés, a Samuel y a muchas otras personas. El profeta Amós, al manifestar su mensaje, dijo, y lo encontramos un poco más adelante cuando empezamos a estudiar los profetas, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto, revelar su secreto a sus siervos los profetas. Aquí habla de revelar. Este concepto de revelación se reitera con una frecuencia notable a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de revelación es quitar el velo, dar la capacidad al hombre para poder conocer lo que está oculto, ¿ya? Y eso Dios lo otorga por medio de su voluntad para que podamos nosotros conocer más a Dios y conocer de su propósito. De otra manera, no podemos conocer a Dios. Necesitamos que también Él se revele a sí mismo y utilice los medios para darse a conocer a la humanidad y dar a conocer de su propósito y de su plan redentor. Mi pastor, ¿Sí? ¿el don de ciencias va de la mano con la revelación? Eh, sí, podríamos decir que sí. eh, claro, porque está el de profecía, está el de ciencia. Sí, pero en cierta manera, porque en el caso de, por ejemplo, ocurre que en el caso de Daniel, Daniel tenía este tipo de capacidades, ya más de una capacidad, donde él podía también eh, no solamente, eh, no solamente poder escuchar, sino también poder interpretar lo que era imposible para el ser humano, o sea, para el ser humano común. A ver, es que aquí nos vamos a meter en otro tema porque hay una hay está la revelación general. Y en la revelación general, solamente voy a hacer un paréntesis, que no nos vamos a meter en esa materia, que es una materia que hay que verla en otro momento. Está la revelación general inmediata, ¿ya? La inmediata tiene que ver cuando Dios da su revelación, o sea, es un tema que hay que verlo aparte, se da a conocer por medio de eh, su revelación la da por medio de la naturaleza, por los astros que crea, etcétera, etcétera. Y la revelación inmediata la da a conocer directamente sobre el ser humano, cuando le otorga capacidades especiales, ¿ya? Entonces, puede ser que tenga relación esta capacidad como del don de ciencia de poder saber algunos asuntos, como pasó con Daniel. Recordemos que el caso de Daniel fue bastante particular porque los que estaban ahí no eran capaces de poder ni siquiera saber eh, de esta situación. Entonces, eh, después yo les puedo compartir un poquito más de este material, pero hay que entender de que Dios otorga capacidades. Dios otorga capacidades especiales y a una de ellas se le llama
la revelación inmediata. Mediata y inmediata. Mediata tiene que ver por medio de lo que él crea, y otra inmediata donde le otorga al ser humano esa capacidad inmediata para saber de los designios de Dios, de los planes de Dios, una revelación inmediata. ¿Ya? Entonces, Gracias, mi pastor. puede tener un poco de relación, pero hay que estudiarlo un poquito más a fondo, y por lo menos me puedo comprometer con usted, hermano, me deja ahí en el chat su nombre. No creo que sea el mismo hermano del otro día, su nombre, y ahí a lo mejor le puedo buscar un poquito más de. ¿Ya? Amén, mi pastor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Hermano Martín Rodríguez de IPN Talca. Ya, gracias. Y ahí lo vamos a buscar y le voy a investigar un poco. Bien, sigamos. Como les decía, el significado del término, la palabra revelación puede tener significado activo o pasivo, según se refiere a la acción de revelar o dejar en descubierto. Un poco lo mismo que estaba antes hablando con respecto a que en algunas ocasiones Dios se revela inmediatamente, o Dios lo hace por medio de pasos, en este caso dándose a conocer por medio de lo que Él crea, por medio de situaciones que se van generando alrededor, y Dios va dando a conocer su revelación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se va mostrando por medio de muchos acontecimientos, asuntos que van ocurriendo en el mundo. Y otra que tiene que ver con algo más activo, que tiene que ver con la revelación inmediata que les hablaba un poco, ¿ya? Que es más directo, como el caso de los profetas, que Dios les revelaba a ellos y ellos daban a conocer el propósito de Dios en una forma inmediata. No era en tantos pasos y de a poco, sino más bien las personas oían del plan, del propósito, de lo que Dios de alguna manera estaba oculto, ahora se daba descubierto, era más rápido, más pronto. La revelación toma dos formas, algo ya hemos estado hablando. La general, Dios se revela a través de la creación, ya, la general, por medio de la naturaleza, Dios se da a conocer a toda la humanidad, ¿ya? Los cielos cuentan tu gloria, el firmamento, etcétera, ¿ya? Anuncian las obras de tus manos. Se da a conocer a la humanidad, y en todas las épocas. Recordemos que el plan de Dios es más bien eh, es más bien activo en el tiempo, en la humanidad. No es pasivo, sino más bien activo. Dios está creando y Dios está demostrando su creación, y Dios está cada día hablando de que Él existe, ¿ya? La verdad, Dios crea al principio, pero yo también creo que Dios sigue creando. No sé si alguien comparte esa idea conmigo, pero para mí Dios hasta el día de hoy sigue creando, porque Dios es un creador. De hecho, hasta el día de hoy se aportan noticias de grandes descubrimientos o de no descubrimientos de una especie, de un pescadito, de un cangrejo, no sé, de algo oculto en las profundidades del mar o en tal lugar, no sé. En realidad, mi capacidad también es finita, mi capacidad es limitada, pero creo que Dios todavía se puede dar ese lujo de poder seguir creando, y ¿por qué no? Sí, está todo el poder en él. Por lo tanto, Dios se revela por medio de todo lo creado, ¿ya? Y esto tiene que ver con la revelación general. También Dios se revela a través de la constitución del hombre, ¿ya? La naturaleza humana, es decir, nosotros eh, demuestra la creación de Dios. No hay otro ser creado como el ser humano. Inmediatamente, eh, nuestro cuerpo muestra la gloria de Dios, todo lo hecho en la coordinación, la sincronización que hay de los diferentes sistemas que existen en nuestro cuerpo, muestran de una capacidad superior de alguien que es capaz de habernos creado, ¿ya? Por sí mismo, esta revelación se da a entender, Dios se demuestra por medio de nuestro cuerpo. Imagínense, por ejemplo,
que ninguna huella dactilar a nivel mundial. Es decir, nuestra huella dactilar es única, la suya, la mía, que a nivel del ser humano es imposible que se repitan. Es tremendo eso. ¿Quién hace eso? Por solamente poner un ejemplo, me imagino que hay muchos más. También Dios se revela a través de la historia. Se revela por medio de la creación, por medio de la formación, la constitución del hombre y también por medio de la historia. ¿Por qué? Porque algunos grandes pensadores y dentro de la misma historia se considera que Dios, su mano está puesta en la historia, ¿ya? Los sucesos, las situaciones que pueden estar ocurriendo en el mundo entero, y de hecho ahora lo entendemos, todo el plan escatológico, el plan de la historia, nada está sin que se cumpla conforme al propósito de Dios. De hecho, lo vemos, vuelvo a anunciar el caso del libro de Daniel, donde Daniel también describe o revela la estatua de Nabucodonosor, donde también representa los diferentes gobiernos, reinos o imperios que vendrán a posterior de el de Nabucodonosor. Y así, justamente la historia lo da a conocer por medio de esta revelación que recibe Daniel y la da a conocer, ¿ya? Algo que era imposible ser revelado, pero Dios le da la capacidad a Daniel para que él pueda darlo a conocer. Otra, otra forma de la revelación es la especial, ¿ya? Que es personal, ¿ya? Que llega a la persona en forma especial, que un poco lo que estábamos hablando con la inmediata, ¿ya? Y también es también antrópica, ¿ya? Es otra forma de, de la revelación que tiene el hombre hacia sí mismo por medio de una revelación que es también antrópica, que es infinita, que en su infinita gracia a Dios permite al hombre otorgarle esta revelación especial, pero en una forma antrópica, pero acomodándose a su lenguaje, acomodándose a su cultura, a sus capacidades, ¿ya? Eso es otro elemento bastante particular que los vamos viendo en la medida que eh, se describen sucesos, especialmente en el Antiguo Testamento, donde Dios usa a diferentes hombres en diferentes épocas, en diferentes condiciones, en diferentes situaciones que ellos están viviendo, siendo algunos viviendo en el campo, otros siendo funcionarios de grandes reinos. Es decir, Dios eh, da a conocer su mensaje, da a conocer su propósito, pero utiliza también las diferentes situaciones que vive el ser humano sin sacarlo. Prácticamente no lo saca de su realidad porque es necesario que el pueblo pueda entender y comprender en base de también personas como usted y yo. Dios nos va a utilizar a nosotros, Dios nos va a enviar ángeles, usted lo va a utilizar, a mí me va a ocupar, y en este caso, en ese tiempo, de la manera cuando Él va revelando su propósito y va revelando sus planes, Él va usando a, a personas, en este caso a grandes personajes y también a profetas que fueron dando a conocer el propósito divino. También es analógica, ¿ya? Eh, que se expresa de una manera muy particular, muy especial, como de un padre a sus hijos, ¿ya? Esto tiene que ver con que sea analógico, que sea como que fuera entre un padre y un hijo, y también como que fuese entre Dios y los creyentes, ¿ya? Hay una cercanía especial, hay un afecto especial con respecto a lo que Dios quiere muchas veces transmitir a un pueblo, a una nación, quiere transmitir y quiere dar y quiere revelar.
porque Él nada lo hace sin que esté de por medio el amor. El amor de Dios está presente en todo y muchas veces Dios lo hace con un gran afecto, con una gran cercanía para darle a conocer de su propósito, de su salvación y de la corrección, del castigo que viene sobre ellos. Se da mucho, especialmente al estudiar los profetas mayores y menores, que cuando ellos daban un anuncio de un castigo que venía, de un juicio, también Dios los llamaba a al perdón, al salir de sus malos caminos. Y de esa manera ellos podían alcanzar el perdón. Por lo tanto, ahí Dios muestra este propósito de ser un padre que también tiene afecto por sus hijos, tiene afecto por aquellos que ama. Y también es progresivo, ¿ya? Todos los propósitos de Dios hasta el día de hoy siguen siendo progresivos. La Biblia, las Escrituras nos muestra este plan progresivo que va demostrando del momento de que el hombre cae, del momento que peca, Dios va preparando un plan redentor y lo va haciendo en una forma progresiva, les va enseñando, los va preparando, los va sacando del pecado, va mostrando medios para buscar la santidad, buscando medios cómo acercarse a Dios, cómo alcanzar el perdón de los pecados, cómo tener la manera de alcanzarlo, cuál es el único medio, el medio de la salvación, etcétera. Y al final todo el Antiguo Testamento finalmente termina en el Mesías prometido, en la salvación prometida, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que llega a, a estar en medio de ellos a principio del libro de Mateo. Por lo tanto, es progresivo. En el Antiguo Testamento vemos cómo va avanzando esta progresión del plan redentor. Dios vuelve a restituir la condición del ser humano al tiempo, pero lo primero que provoca en ellos es tener fe, se levanta un padre de la fe, Abraham, y así se forma un pueblo en base a la fe, y sucesivamente Dios va mostrando su amor por medio de el Antiguo Testamento y va mostrando esta revelación. Dios la va mostrando por medio de su creación, por medio de lo que nosotros mismos somos, de la historia, por medio de actos cercanos que también van demostrando su amor y su misericordia. Otro elemento que también vemos aquí en las Escrituras y que va a posterior de la inspiración, perdón, de la revelación, es la inspiración, ¿ya? La inspiración se refiere a la influencia divina sobre los hombres elegidos por Dios para comunicar la revelación. Una definición más específica sería la acción ejercida por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta, auténtica el mensaje recibido. ¿Ya? Esa es la inspiración. Es una influencia divina, pero que busca y que buscaba el plan de Dios que su plan, su propósito, fuera escrito en una forma auténtica, exacta, sin quitarle ni agregar. ¿Ya? De hecho, los escritores en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron bastante cuidado y tomaron muy en serio porque lo fueron fomentando, hubieron escuelas, fue una verdadera profesión de aquellos que escribían, ya posteriormente de los que conservaban, como decía nuestra pastora Carolina, los esenios que fueron hombres eh, dedicados de una manera increíble, tienen un valor tremendo ellos. Si nosotros lo estudiáramos tan a fondo, el trabajo de los esenios es tremendo. Eh, Nunca le damos el tiempo, pero tienen debiera tener un aprecio enorme, porque ellos fueron los que de alguna manera también cuidaron y conservaron de una manera muy especial los escritos y permitió que en el tiempo estos escritos pudieran ahora estar.
De lo contrario, podrían haber estado expuestos a también desaparecer. Por lo tanto, la inspiración buscaba la inspiración divina, que también por medio de la influencia divina se lograse que se escribieran en forma exacta y en forma auténtica. Vamos a irlo viendo de a poco. Algunas características de la inspiración divina, ¿ya? Comunica y preserva lo que Dios revela. Esta es una de las características. Comunica y preserva lo que Dios revela. Comunicar y preservar, ¿ya? Comunicar y mantener en el tiempo, ¿ya? Que no se pierda la calidad, no se pierda el contenido, no se pierda lo que quiere decir esa palabra o ese mensaje. Eh, por la inspiración, Dios ilumina el significado de eventos históricos y capacita al escritor para registrar correctamente esta interpretación divina. Comunica, preserva y también capacita. Ilumina y capacita, ¿ya? Comunica, preserva, ilumina y capacita. Vamos viendo estas características que tienen en relación a la inspiración divina. Y lo tercero que vemos aquí es que la inspiración bíblica debe ser completada por la iluminación del Espíritu Santo en el interior del lector u oidor de la palabra. ¿Por qué estas características son importantes? Porque a quienes Dios iba a utilizar era al ser humano. Y el ser humano, para poder transcribir, para escribir, debía hacerlo de la mejor manera. Y lo que pretende Dios por medio de su entrega, de su comunicación divina para con el hombre, era justamente lograr que en el tiempo se preserve, ¿ya? Y pueda lograr llegar a todo tipo de escritor, ¿ya? A todo lector. Por lo tanto, al ver estas características, podríamos entender que el Espíritu Santo arroja luz sobre el significado de las Escrituras para lo que Dios ha revelado en el pasado llega a ser hoy su viviente e iluminadora palabra en el corazón y mente del creyente. Debido a eso, los que reciben el mensaje divino lo pueden entender y aplicar en sus vidas. Entonces, ¿es necesaria la inspiración? ¿Podemos conversar un poquito de eso? ¿Es necesario? ¿Alguien puede opinar en base de lo que hemos visto? ¿Es necesaria la inspiración? Dejo abierto el micrófono. Soy todo oído. Sí, mi pastor, yo considero que es importante el poder tener esta inspiración del Señor para poder edificar a las personas. Creo que eso es lo... Y también para uno mismo, porque uno no se puede edificar uno solo con sus propias convicciones. Creo que la sabiduría de Dios es mayor y ante cualquier cosa y siempre va a estar buscando el bienestar de su pueblo. ¿Alguien más quiere opinar? Opinemos de esto, hermano, porque algo importante es lo que estamos tratando con respecto a este punto. Sí, estimado Pastor Marcos, es importante la inspiración porque usted al comienzo decía claramente de que el ser humano en su capacidad humana limitada es imposible, era totalmente imposible de que el hombre pudiese conocer a Dios por sí mismo. Por lo tanto, Dios a sí mismo se dio a conocer al hombre. ¿Qué hizo? Dice la Escritura que en Cristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios tomó forma de hombre para darse a conocer al ser humano. Entonces es importante la inspiración, porque la Biblia dice claramente que toda escritura fue inspirada por Dios. Entonces es necesaria la inspiración del Señor. Gracias, hermano Jaime. No sé si alguien más quiere opinar, porque en realidad ya Pastor Marco, sí.
Ever por acá, no sé si me veo, pero no importa. Es lo de menos. Solo para argumentar, más que argumentar, probablemente esto es una profundidad tan grande aprender sobre ellos. Son contemporáneos con los fariseos, con los saduceos. Nacieron más o menos por allá por los años siglo II antes de Cristo, 150, 170. ¿Quién es? Porque no eh, escuché, justo se cortó esa parte. sí, que son más o menos de contemporáneos Se cortó, ¿no? y fariseos nacieron con la idea de que la cultura helenista griega que estaba imperante no contaminara el judaísmo, y ellos se fueron al límite, a los extremos. Por eso los fariseos y los saduceos son extremistas, pero los esenios defendieron esta inspiración, la palabra y todo eso. Solamente era para argumentar lo valioso que Dios, digamos, se proveyó, queridos hermanos, hermanas, que jóvenes que son parte de este grupo, lo valioso y cómo Dios se proveyó de personas, grupos para defender la palabra, su inspiración y el canon que estamos aprendiendo aquí inspirado. Solo eso para argumentar que nacen, incluso los fariseos y saduceos nacen con esta inspiración de defender de una cultura helenista. Es como decir que el día de hoy se levanta un grupo que quiere defender del humanismo la inspiración de la palabra. Eso. Gracias, hermano. Gracias, Pastor Ever. Gracias, hermano Jaime. En sí, justamente necesitamos. De otra manera, como bien decía nuestro hermano Jaime, no podemos conocer a Dios, ¿ya? No podemos saber de su plan, de su propósito, no sabríamos de él, y menos de la salvación y de la redención del ser humano, porque en sí, eh, de otra manera, el escritor no podría escribir exactamente lo que Dios quiere transmitir al ser humano, al mundo entero. Por lo tanto, la inspiración es muy necesaria porque de esa manera conocemos el plan de Dios en forma veraz, real. De otra manera, no podríamos, ¿ya? Eh, la enseñanza bíblica sobre el proceso de la inspiración. Ya hemos citado algunos, quizá el hermano me parece que lo citó. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Analicemos la parte primera que tiene que ver con toda la escritura es inspirada por Dios. Recordemos, la clase pasada hablábamos de que eh, el Nuevo Testamento está validando el Antiguo Testamento y muchos de los personajes que se presentan en el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos eran amplios conocedores y su base ya estaba relacionada al Antiguo Testamento. Por lo tanto, aquí él señala que la inspiración está presente en las Escrituras, señalando que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Entonces la inspiración aquí se refiere a los escritos sagrados. Luego alude a la escritura en especial en el canon hebreo Antiguo Testamento, porque el mismo Pablo incluye el Antiguo Testamento, como les decía un poco antes. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. ¿Cuál escritura? La escritura del Antiguo Testamento, las escrituras conocidas hasta ese tiempo, ¿ya? Las escrituras que eran validadas por los creyentes hasta ese tiempo, las escrituras que fueron también eh, validadas nuevamente y demostradas con autoridad por medio de Jesucristo, ¿ya? Y otro elemento que señala eh, que toda la escritura, toda es inspirada. Primero que la inspiración está en las escrituras, luego que Pablo señala que se refiere al Antiguo Testamento y a las escrituras de entonces,
ya aportada a los cristianos de entonces, y también que lo otro que es toda la escritura, no algunos libros, toda la escritura que era ya en ese tiempo validada, eh, es inspirada, ¿ya? Es inspirada por Dios, es decir, es otorgada por Dios, es otorgada por el aliento de Dios, ¿ya? Es el plan directo de Dios para la humanidad y Él la otorga por medio de eh, este acto divino, donde Él utiliza a los hombres. Veamos otra cita, Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios es el verdadero autor del Antiguo Testamento. Y aquí cita a Dios, Hebreo capítulo 1, verso 1. Cita a Dios dando a conocer que es el verdadero autor del Antiguo Testamento. Luego se denominan a los profetas. En esta cita señala al final a los padres de los profetas. Se denominan a los profetas todos los escritores del Antiguo Testamento, pues el Espíritu los empleó para preparar la venida del Mesías. Por medio de los profetas, Dios fue preparando en cada libro de profetas mayores, menores, encontramos alusiones a, al propósito del Mesías prometido, la llegada del Mesías prometido. Por lo tanto, eh, Dios va preparando este escenario y utiliza también por medio de su inspiración, transmite este mensaje sobre los profetas para preparar también, preparar el pueblo de la llegada del Mesías prometido. Y la revelación del Antiguo Testamento fue entregada de una manera fragmentarias. Muchas veces se refiere a esto, hablando muchas veces y de muchas maneras, ¿ya? Entonces, esto nos da a conocer, hermanos, del proceso de la inspiración. Hebreos capítulo 1, verso 1. Que Dios, estando presente en el Antiguo Testamento, va por medio de su Espíritu Santo, utilizando a los profetas para, por medio de este acto divino, transmitir su propósito revelado, y utiliza por este medio de la inspiración, lleva consigo a los escritores a dar a conocer el propósito divino plasmado por medio de un escrito. Aquí, en este sentido, queridos hermanos, ellos no fueron máquinas, sino más bien hay aquí un aporte o una combinación, de alguna manera, eh, eh, el escritor va contribuyendo con su parte y también Dios va otorgando su parte también divina con respecto a poder finalmente dejar registrados estos escritos, ¿ya? Y para eso Dios utiliza al hombre para poder llevar consigo estas escrituras y que finalmente lleguen a nuestras manos en estos tiempos. Pero antes, especialmente el Antiguo Testamento, para llegar a tener la validez, como decía nuestra hermana Carolina, para poder ser conservado, etcétera, tienen que pasar algunos procesos y algunos medios necesarios. La Biblia en sí, de por sí, la Biblia reclama ser inspirada por Dios. La Biblia demuestra de por sí que es inspirada por Dios. El testimonio del Antiguo Testamento, por ejemplo, todo lo perteneciente al Antiguo Testamento da a conocer cada vez que una autoridad más que humana se encuentra en todas sus partes. Lo atestiguan los anuncios, la vocería de Dios, los profetas, y principalmente hablan de Cristo también por los anuncios mesiánicos. Al principio señalé justamente esto de que da a entender el propio testimonio del Antiguo Testamento que hay algo divino superior que se contiene en la Escritura, porque encontramos hechos milagrosos, refiriéndonos al Antiguo Testamento, encontramos hechos milagrosos y hechos de libertad, hechos poderosos, portentosos, donde Dios pelea por su pueblo, donde Dios libera a su pueblo. eh, Hay sanidades en el Antiguo Testamento también que se presentan. Entonces hay respuestas a oraciones en el Antiguo Testamento y etcétera, ¿ya? Hay castigos que se generan, castigos divinos,
y que justamente si uno va a la historia o va a algunos otros antecedentes que pueden aportar la historia o la arqueología han logrado ser confirmados, ¿ya? Y al ser confirmados, eso da mayor poder y testimonio a lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la Biblia, las escrituras de por sí, reclaman ser inspiradas por Dios, ¿ya? El testimonio de Cristo, como ya lo hablamos la semana pasada, la autoridad de Jesucristo como Hijo de Dios exige la aceptación de la Biblia como una revelación divinamente inspirada, ¿ya? Porque ellas dan testimonio de mí, señala Jesucristo en las Escrituras. Evidencia de la inspiración de las Escrituras. Las Escrituras mismas afirman ser inspiradas. La supervivencia de las Escrituras, ¿ya? Aquí hay un tema bastante no menor con respecto a esta situación, especialmente nosotros que somos eh, creyentes de esta época. Sabemos mejor que nadie las situaciones que ha tenido que pasar la Escritura en el tiempo, especialmente en el tiempo de la Reforma, en el tiempo de la Inquisición y todo aquello, donde se trató de alguna manera no solamente perseguir a, a los, a los que la fomentaban, sino también tratar de eliminar todo tipo de vestigios con respecto a Escritura, lo cual fue imposible. La Escritura prácticamente se ha transformado en, aparte de ser superviviente, también indestructible. Por lo tanto, se cumple el propósito divino de Dios que el cielo y la tierra pasará, pero más su palabra no pasará, ¿ya? Siempre me recuerdo de una película de ese Washington que se llama El Libro, ¿ya? Eh, Había un coleccionista, algo así, algo me acuerdo, de que trataba de tener ese libro y cuando llegó a sus manos, lo fue a leer y eran hojas blancas. Y en realidad el que tenía la escritura las tenía en su corazón, las tenía en su ser, en su cuerpo, en su mente. Por lo tanto, se podrá destruir todo, pero su palabra seguirá viva, porque a pesar de todo también está en nuestros corazones. La unidad de la Biblia, el carácter también de la Biblia, la influencia de la Biblia y la arqueología. ¿Ya? Todos estos elementos dan a conocer y aportan con respecto a la unidad, al carácter, la influencia de la Biblia y también la arqueología, porque como estaba compartiendo nuestra pastora Carolina en la anterior, eh, la arqueología también ha sido muy fundamental para hechos que han ocurrido y que se han ido descubriendo y que se han ido comprobando. Como por ejemplo, el tema de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya de evidencias de minerales, de azufre y otros elementos que son componentes que dan a conocer que hubo el fuego que los destruyó, en el caso de los muros de Jericó, ¿ya? Por poner un ejemplo. Entonces, hermanos amados, es importante que nosotros podamos entender que eh, realmente las escrituras son inspiradas por Dios y para ello todos estos elementos van aportando de que efectivamente fueron inspirados. Obviamente hoy no vamos a entrar en estos puntos, pero sí en el material que está ya subido, en la parte de descargables, hay dos materiales muy importantes que yo les invito a poder leer, donde van a encontrar estos puntos y van a poder profundizar más de esta materia. Ahora bien, volviendo un poco atrás, ya para terminar, porque ya esto está terminando, eh, antes de eso, tenemos el último punto que es con respecto a la experiencia cristiana. La experiencia cristiana, hermanos amados, es lo que nosotros prácticamente hoy vivimos al día a día, al diario vivir. Y uno de los elementos que se provoca en nuestras vidas, en la experiencia cristiana, es la capacidad de nosotros poder llegar a conocer el propósito de Dios
en una forma real, en una forma audible, en una forma que para otros es imposible conocer. Y eso se da en la experiencia de nosotros como creyentes en la medida que vamos conociendo a Cristo. Pero para poder nosotros llegar a conocer a Dios, para poder lograr nosotros conocer de sus propósitos, aparte de nosotros entender de que es un libro divino inspirado por Dios, necesitamos del Espíritu Santo, que Dios también, por medio del Espíritu Santo, obre en nuestra vida para que nosotros podamos entender y comprender lo que es imposible para el hombre natural, común, comprender. ¿Me explico? Usted cuando va a hablar con una persona o se encuentra con alguien o usted le regala una Biblia. Hace poco me pasó con una tía que nos llamó del sur, mi suegra le regaló una Biblia y ella la quiso leer y no la entendió. Yo la leo y no la logro comprender. La obra del Espíritu Santo actúa sobre el ser humano y al transformar su vida se provoca algo que es llamado la iluminación. Dios ilumina al ser humano para que tenga ahora la capacidad de poder entender lo que es imposible comprenderlo. Por medio de la obra del Espíritu Santo ya colocado en el ser humano, nuestro ser nos permite ahora conocer. Se abre nuestra mente, se abre nuestro ser. En otras palabras, se alumbra nuestra mente, se prende la ampolleta y eso nos permite ahora conocer de las verdades de Dios y conocer de su propósito. Por eso hay mucha gente que no logra comprender la Escritura. Por eso hay mucha gente que no logra saber lo que dice la Escritura porque lo toman como una literatura cualquiera. Pero en la medida que nosotros vamos comprendiendo de que detrás de eso hay un propósito divino, un plan redentor, y entregamos nuestra vida a Cristo y permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, permitirá que ahora nuestro ser entienda y comprenda lo que dice la Escritura. Entonces, cuando el ser humano comprende lo que dice la Escritura, logra entender su plan redentor, logra comprender por medio de la fe la creación, logra comprender el propósito futuro, logra comprender el plan redentor por medio de Cristo, el perdón de pecados, etc. ¿Ya? De otra manera, es imposible para el hombre conocer a Dios. Solamente por medio de las Escrituras lograremos conocer a Dios. Entonces, en la medida que más hablamos de la Escritura, leemos de la Escritura, eh, revisamos de su Escritura, eh, eh, nos educamos más y escudriñamos más la Escritura, vamos a conocer más a Dios. Porque Él se ha revelado por medio de la Escritura y ha tomado a hombres inspirados por medio de su Espíritu Santo para que ahora ellas puedan llegar a nosotros y por medio de la ayuda divina, por medio de su Espíritu Santo, nosotros podamos conocer y nuestra mente sea abierta. Por eso para muchos, ya terminando, para muchos científicos, mucha gente eh, más bien no creen en Dios y no comprenden y la escritura la toman como cualquier libro o que prácticamente una fantasía. Pero cuando, no, cuando Dios cambia al hombre, ahí las cosas cambian. ¿Sí? La realidad cambia. Como pasó con Pablo. Pablo conocía las leyes, conocía todo, conocía también las escrituras, pero cuando llegó al corazón de ese hombre, el Señor tuvo otra comprensión de todo el plan divino y del propósito de Dios. Así que les dejo, como les decía, en este material de lo que estamos tratando en la parte descargable, ya está dispuesto. Y ahí ustedes van a poder profundizar más y obviamente en las materias que tengan que ver con teología 1, teología 2, incluso 3, ahí se puede ver un poquito más en detalle estas materias. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Eso Pastor, ha ¿me permite sido, decir algo, por favor, antes que termine? ¿Se ¿ya? puede? Sí, Mire, creo que es relevante por lo que usted decía, escudriñar la escritura. En cuanto a los profetas mayores, los profetas menores. Hoy en el Evangelio moderno se le colocan todos los títulos, ¿ya? Y cuando uno va a ciertas partes del sur, le dicen, oiga, hermano, lo invito a la vigilia, lo invito a la reunión porque viene el profeta o viene la profeta. El último profeta, según la escritura, fue Juan el Bautista. Hoy en día lo que existe es el don de profecía,
pero no hay profeta. O sea, el último profeta fue Juan el Bautista, lo dice claramente la Escritura. Por eso me parece relevante lo que usted habló, que realmente estudiar la Escritura y tener conocimiento a través del Espíritu de Dios. Solamente eso, mi pastor. Sí, gracias hermano por su aporte. Justamente sí, está lo correcto hermano de que hoy día es el don de profecía, ¿ya? Y los profetas en el Antiguo Testamento cumplieron un rol y una función específica y en un tiempo y en una ocasión específica. Por lo tanto, hoy lo que existe es justamente el don de profecía. Dios le da capacidades, sí, al hombre, a la mujer en estos tiempos, pero no es la misma característica o la misma razón de cómo eran en el Antiguo Testamento. Tenían otra labor y eran otro tipo de situaciones, ¿ya? Y también fueron apuntadas más bien al pueblo de Dios para alentarlo y animarlo, a pesar del castigo, de la esclavitud, del casi exterminio que tuvo el pueblo de Dios, me refiero al pueblo de Israel, pero en el Nuevo Testamento tiene más bien una función de otra manera. Así que gracias hermano Jaime por su aporte. Así que bueno, les invito a que sigan escudriñando en esta materia y si hubiese alguna duda, igual yo estoy abierto a que me dejen en el chat interno del curso cualquier pregunta y yo ahí con tiempo la podemos conversar y tratar un poco más, y en especial lo que también el hermano anterior, Martínez me parece que era el apellido, de Talca me mencionó que también es importante poder darle un poquito más de claridad. Así que Dios les bendiga, quiero orar junto a ustedes y agradecer por esta oportunidad que tengo y la otra semana con la ayuda del Señor seguimos en la otra materia que va a tener relación también a lo que la pastora Carolina está enseñando para poder también reforzar en parte del Antiguo Testamento. Quiero orar junto a ustedes. Te damos gracias, Señor, porque nos da esta oportunidad de conversar, Señor, de tu grandeza, de tus propósitos. Yo te ruego, Señor, que cada día llenes nuestra vida con tu poder y también nuestra mente, nuestro corazón sea abierto, Señor, ilumina, Señor, cada día nuestro ser para entender mucho más de tus propósitos, de tu palabra, de tu grandeza. Yo te ruego, Señor, en esta hora que tu bendición entonces esté sobre todos mis hermanos alumnos. Yo te lo agradezco y te pido, Señor, que nos bendiga en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. También están las tareas para que ustedes las puedan responder en el momento que el hermano las suba. Dios les bendiga. Vamos a sacar la foto antes de que nos vayamos. Pastor Marco, hermano Marcos. ¿Está ok, o no? A ver, pastor, ya estamos. Vamos a sacar la fotito. Ya. Vamos pestañeando. Saludos, bendiciones. Salen todos Chao, muy lindos. bendiciones. Fotito, hermano Marco. Sí, está sacando. Chao, chao. Chao, chao, chao. Bendiciones, pastora, pastor, chao. El Señor, Dios les Un bendiga. abrazo a todos. Muy buenas noches a todos. Dios les Buenas bendiga. noches a todos. Buenas Chao, Pablo. noches. Cuídate, Pablo. Pastor es la mina sacando fotito. Nos vemos mañana en la iglesia, Pablo. Nos vemos. Cariño a todos. Chao, Ido. Bendiciones. Chao, chao. Chao, Mañana primo. toda la iglesia. Mañana toda la iglesia. Toda la Mañana iglesia. el culto. A la iglesia. Amén, ahí están las fotitos listas. Saludos, saludos. Chao, chao a todos. Bendiga. Bendiciones a todos. Los de Levo Chao, vayan a la bendiciones. iglesia. Los de Levo vayan a Pastor Nelson. Dios les bendiga a todos. Buenas Cariño a noches. todos, Pastor Luis. Los todos, encachados de todos. Lebu. Niña, hermano Sepúlveda. La octava, la octava. Pastor Vivanco, muy bien. Un gusto de saludarlo. Aquí estamos, aprendiendo de los niños. Muy bien. Saludos a todos, que el Señor les dé la fuerza para seguir adelante.
Bendiciones, amén, gracias. Un abrazo, chau. Chao, chao.